Muy buenas noches, mucho gusto, me presento, Heider Hernández, estudiante del programa de Ingeniería de Software de la Universidad Ibero en su quinto semestre. El día de hoy generando la actividad número 5 correspondiente a la socialización del proyecto de una aplicación web 2 de la electiva disciplinar 2 de desarrollo de aplicaciones web con el docente Joaquín Sánchez, año 2025. Bien, básicamente lo que tenemos aquí es el trabajo, la culminación del trabajo generado a lo largo de esta materia relacionada con una solución de backend y front desplegada en un cliente servidor, obviamente teniendo en cuenta todo el tema generado en las anteriores actividades. Como introducción tenemos que este proyecto es un aplicativo web de gestión para una aseguradora que permite manejar clientes, pólizas, pagos y siniestros. La solución está dividida en backend y frontend con una arquitectura desacoplada, comunicación que es a través de un API REST. Básicamente el problema que se tiene es que actualmente la empresa enfrenta dificultades para manejar su información, ya que los registros de los clientes y las pólizas están dispersos en múltiples sistemas generando duplicidad y errores. Las consultas y reportes tardan demasiado y esto afecta la eficiencia en la atención de los siniestros. Bien, no existe un sistema centralizado en donde ellos puedan generar una consulta. El objetivo general básicamente es desarrollar un backend basado en bases de datos y APIs seguras que centralice la información de clientes, pólizas, siniestros y pagos, garantizando integridad, disponibilidad, seguridad y escalabilidad para la empresa de seguros. Bien, eh, este fue el problema y el objetivo. La tecnología que nosotros usamos actualmente este aplicativo para el front es que se trabajó todo en lenguaje JavaScript, tiene un UI de React más JSX, tiene una build de Byte, CSS de Tailwind CSS y HTTP de Axios. En el backend nosotros manejamos un lenguaje Python por su versatilidad y facilidad, un framework de Fast API, un ORM SQL Alchemy, la base de datos de Postgres SQL. Manejamos todo el tema de seguridad de autenticación con JWT Python Jose y un hashing de passlib de Bcrypt. La arquitectura que nosotros manejamos para esta generación del aplicativo, básicamente tenemos un front en donde tenemos el React, el Byte y el Tailwind CSS, que es todo lo que nos da los estilos, nos permite navegar por lo que es el site. Y tenemos una comunicación de tipo JSON, HTTP, en donde nosotros por medio del backend, por Fast API, SQL Alchemy y Postgres SQL, generamos esa integración al frontend y pues manejamos toda la lógica que pues a continuación vamos a mostrar. Bien, listo. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer en este momento es detallar la lógica y la estructura que nosotros manejamos en nuestro proyecto. Para ello, pues aquí está el repositorio actual de GitHub. Aquí podemos ver que tengo el backend y el frontend separados. Para el backend, básicamente manejamos una estructura en donde tenemos en nuestra carpeta app todo lo que es el CRUD, los models y los routers separados. Esto nos permite poder generar cambios en los módulos sin que tengamos que exponer o impactar los módulos que no queremos cambiar o que queremos mantener. ¿Sí?
Aquí pues tenemos nuestro archivo de autenticación, nuestro file de config, nuestro file de database, porque anteriormente pues habíamos comenzado diciendo que tenemos una tecnología de PostgreSQL, y pues nuestros esquemas. Iniciamos entonces con el CRUD, básicamente en donde nosotros definimos y manipulamos los datos sin exponer las rutas. Aquí pues nosotros definimos nuestras funciones. Para este ejemplo vamos a abrir el CRUD de pólizas, en donde pues obviamente nosotros definimos cómo vamos a crear la póliza, ¿sí? Aquí podemos ver que tenemos el DB de la sesión de datos, ¿sí? Y lo que hacemos aquí es que también manipulamos los modelos con SQL Alchemy, y devolvemos datos y generamos errores controlados. Bien, básicamente que aquí pues nosotros para este caso definimos el CRUD de creación de póliza, en donde nosotros estamos diciendo que pues vamos a obtener un cliente, ¿sí? Primero, antes de crear el póliza, vamos a verificar si el cliente existe, y si el cliente no existe, pues aquí nosotros damos un manejo, un error, que es que pues este cliente no existe, ¿sí? Tenemos pues otras validaciones, validación de número de póliza duplicado, validar de fechas, crear una póliza, obtener todas las pólizas, actualizar una póliza y eliminar una póliza. De esta manera, básicamente separo los routers de los endpoints externos, lo que nos permite también mucha más versatilidad. Podemos generar cambios en este CRUD sin afectar pues el router, y los endpoints externos que allí se encuentran. Bien, pues aquí vemos que tenemos el módulo de clientes, el módulo de pagos, el módulo de pólizas que acabamos de ver, el módulo de siniestros, y el módulo de usuarios. Este pues sería nuestro CRUD, básicamente, que contiene pues nuestros métodos definidos, todo lo que es el post, el get, el update, el delete, definido. Bien, listo. Digamos que como nosotros trabajamos con la tecnología en el backend de FastAPI, básicamente lo que hace aquí entre paréntesis FastAPI es que coge nuestros routers, nuestros esquemas con Pydantic, los tipos de parámetros y los tipos de retorno, y con OpenAPI, que tiene una tecnología muy similar a Swagger, nos construye pues un Swagger de nuestros métodos, que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Listo? Entonces pues aquí podemos ver nuestro site desplegado, la parte del backend. Esta es la documentación. Aquí pues nosotros estamos observando pues nuestro método de autenticación, en el cual nosotros también, sin necesidad de tener un front, podemos empezar a hacer, digamos que este consumo de estas APIs que acabamos de observar. Bien, aquí pues estaría el CRUD de clientes, el CRUD de pólizas, el CRUD de pagos, el CRUD de siniestros y el CRUD de usuarios, y pues aquí nosotros nos mostraría nuestros esquemas, lo cual nos va a facilitar también poder saber los parámetros, y las entradas que nosotros necesitamos para cada uno de, digamos que estos CRUDs. ¿Listo? Ese pues era un pequeño paréntesis de la versatilidad de FastAPI. Aquí pues pasamos a los modelos, básicamente que los modelos también están constituidos de la misma manera. Aquí lo que hacemos es que generamos las tablas de las bases de datos y representamos las estructuras de datos que nosotros queremos manejar. Como ejemplo vamos a utilizar el mismo de pólizas, el mismo módulo de pólizas, en donde nosotros pues como aquí vemos creamos una clase de póliza y pues decimos que vamos a crear una table name de pólizas, y aquí pues nosotros ya empezamos a representar la estructura de nuestros datos o lo que son el mapeo de columnas en la tabla de Postgres.
Entonces aquí tenemos nuestro ID, que es nuestro identificador único, es una llave primaria. Nuestro cliente ID, que es una llave foránea. Nuestro número de póliza, el tipo, la placa, la fecha de inicio, la fecha de fin y el valor. Aquí lo que nosotros decimos es que el cliente tiene una relación pues con la tabla de clientes. ¿Listo? Importante porque ya vamos a ver un esquema, la relación que tienen los esquemas. ¿Listo? Básicamente nosotros manejamos un tipo de modelo ORM en donde por lo menos registramos con datos personales y estas informaciones van a generar una asociación. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el modelo de, de clientes, aquí nosotros creamos un ID único y una table name de clientes, pero para yo poder generar una póliza, poder crear una póliza, yo tengo una relación con la tabla de clientes y lo que me va a solicitar como obligatorio la póliza para poder generar la póliza es el cliente ID, que es una llave foránea. ¿Listo? Sin esto yo no voy a poder generar la póliza y pues esto lo que nos ayuda es a evitar generar pólizas de clientes fantasmas, que es uno de los objetivos que nosotros tenemos. De igual manera pasa lo mismo con, por ejemplo, con siniestros. Si nosotros vamos a reportar un siniestro en la tabla de siniestros, pues obviamente nosotros tenemos que tener una relación con la tabla de clientes y con la tabla de pólizas, en donde voy a pedir el cliente ID y el policy ID y ambas serían pues llaves foráneas. Bien. Y de igual manera para poder generar un pago, pues yo también voy a tener que generar una relación entre las tablas de cliente y de pólizas para poder saber cuál es el cliente ID que va a generar el pago y cuál es la póliza que se va a pagar o que se va a afectar. Eso digamos que es referente al proceso de los modelos. Bien, pasamos a nuestros routers. Bueno, no, pasemos primero en ese orden a los esquemas. El esquema si lo tengo generado digamos que en un documento, en un file general, no está separado. Digamos que pues no había necesidad de separarlo. Sin embargo aquí yo valido los datos de entrada y de salida, ¿sí? Básicamente uso Pydantic, o bueno, FastAPI usa Pydantic para validar y transformar los datos, tanto de entrada como de salida, para que con el modelo que nosotros definimos evitemos los errores en las bases de datos de acuerdo al CRUD que pues nosotros generamos con nuestros parámetros. Esto liga pues que los datos cumplan con esas características que ya definimos y que pues si no cumple FastAPI responde automáticamente un error de validación. Bien, entonces pues básicamente pues aquí están nuestros esquemas en donde pues lo que nosotros hacemos es para cada una de las clases cliente, pólizas, pagos, siniestros, usuarios, pues decimos o recordamos qué es lo que recibimos. Un string, si es un campo opcional, si es un booleano. Eso en nuestros esquemas nos da esa facilidad. Digamos que ahora sí pasamos a los routers. ¿Listo? Entonces pues nosotros aquí vemos nuestros routers. Igual hay un router generado para clientes, login, pagos, pólizas, siniestros y usuarios. Aquí básicamente lo que nosotros hacemos es que exponemos nuestros endpoints de las APIs digamos que al front en forma de HTTP. Vamos a ver el ejemplo de pólizas. Básicamente aquí pues nosotros definimos cuáles son nuestros métodos. Digamos aquí tenemos nuestro método post, nuestro método get, nuestro método put, nuestro método delete. Bien, y más allá de eso digamos que validamos el body con ese esquema, ¿sí? Entonces aquí en el data create nosotros lo que hacemos es validar el body entrante con el esquema y pues en el DB session obtenemos la sesión de las bases de datos, ¿sí? Aquí tenemos un parámetro que es demasiado importante para el tema de la comunicación de APIs, que es el users
depends get current users, que lo que hace es obligar a que el usuario esté autenticado para poder consumir cualquiera de los métodos que esté en cualquiera de los módulos. Esto lo vamos a ver ahorita en la prueba de funcionalidad, pero básicamente, a propósito, nosotros, o bueno, yo, porque este proyecto lo hice yo, digo nosotros, este proyecto dejamos el login de manera que también se puedan navegar los módulos sin estar autenticado para poder ver este comportamiento de autenticación obligatoria. Bien. Listo. Aquí pues eso en cuanto a los routers. Básicamente tenemos para login, para pagos, para pólizas, para siniestros y para usuarios. Y pues la lógica vendría siendo la misma para cada uno de ellos. Pasamos pues a nuestro flujo de autenticación. Nosotros aquí manejamos un out.py, en donde nosotros definimos, digamos que controlamos cómo hacer el acceso a las rutas protegidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros decimos es, oiga, por medio del front vamos a comunicarnos por el método X, por ejemplo, en el post del login, y sí o sí vamos a pedir el token de JWT. Cuando yo tengo el token de JWT que expira en X cantidad de tiempo, qué pena, lo que yo voy a hacer es guardar el token en el local storage del front y con la tecnología de Axios inyectamos el token en los headers. De esta manera el backend valida el token en cada request y cada request que yo genere va a tener que estar autenticado de entrada, que era lo que hablábamos ahorita con los routers. Entonces pues básicamente vamos a esto vamos a visualizarlo. Lo que hacemos aquí es eso. Si definimos es cómo va a ser ese get current users, ese token, cómo lo vamos a recibir. Aquí pues mire, tenemos un payload, definimos un username. Si no tiene ese username, pues nosotros tenemos que responderle al usuario si el token es inválido, si el token expiró o si el usuario no se encontró, ¿sí? O para este caso nosotros utilizamos la variable verify password, en donde miramos que ese hash que se genera con el JWT sea válido en la base de datos de SQL. Aquí pues digamos que para verlo vamos a inicializar nuestro render de backend. Mientras que inicializa pues voy a ir explicando que nuestros login tiene pues nuestro endpoint de post login recibe pues como habíamos dicho anteriormente en JSON nuestro username, nuestro password, y pues lo que hace es que se crea un token y se retorna ese token y ese token se guarda en una variable. Bien, esto ya lo vamos a ver. Listo, digamos que mientras carga esto porque se ha demorado bastante. Eso en cuanto a nuestra autenticación, pues aquí tenemos, ya pasamos a la base de data, ya pasamos a la parte de database, en donde nosotros configuramos nuestro database. Tenemos una variable database URL, y pues aquí nosotros tenemos unas funcionalidades para iniciar y finalizar por separado. Y pues con esta database nosotros también tenemos nuestro config.py, en donde pues nosotros también definimos para Postgres como nuestra base de datos. Creo que aquí ya cargo nuestro backend. Definimos pues las variables del usuario de Postgres, del password, digamos que el nombre de la base de datos, el host y el puerto donde nosotros vamos a trabajar. También pues nuestra llave secreta de JWT, el algoritmo que nosotros vayamos a utilizar para el hash y la expiración de ese hash. Importante,
pues obviamente nosotros dentro de Render generamos una base Postgres SQL y pues allí Postgres nos da unos datos de conexión en donde nosotros en nuestro backend en Render pues también alimentamos esos datos para poder manejarlo ya todo muy, digamos que, para que todo se integre, ¿sí? Listo, entonces aquí pues vamos a hacer un ejemplo. Básicamente vamos con el método de autenticación a colocar un usuario inválido, listo, admin, y vamos a colocarle que la contraseña es 1234. Vamos a ejecutarlo y básicamente aquí nos debería arrojar un error 401 en donde nos dice que el usuario y la contraseña pues son inválidos. Bien. De igual manera, como nosotros todavía no estamos autenticados, si yo voy a crear un cliente, es más, si yo solo voy a consultar un cliente, eh, él no me va a dejar consultarlo por la seguridad que nosotros hablábamos, por el método de autenticación. Pero diferente sería si yo aquí ingreso. Aquí pues ya nos arroja un 200. Aquí nosotros vemos el access token de tipo bearer. Esto también importante mencionar que lo que nos permite es que no mostremos la contraseña con la que el usuario entró. Para eso también se utiliza. Y una vez que nosotros estamos autenticados, pues si volvemos a ejecutar, pues bueno, en este caso no me dejó, pero debería arrojar los clientes. Bueno, ya lo miramos directamente desde el front también. Bien. Listo. Entonces vamos a inicializar nuestro front. Pero antes de ello, pues vamos a mostrar directamente desde render nuestro ambiente. Entonces nosotros aquí tenemos, como hablábamos anteriormente, nuestra base de datos, que es Postgres, en la versión 18. Básicamente nuestra versión free, pues aquí están nuestras conexiones que, como yo les comentaba, lo que nos permiten esas conexiones es configurar nuestro .env, env, y pues aquí pues tenemos nuestras variables de Postgres user, Postgres password, Postgres base de datos, host, y esto conecta directamente con nuestra base de datos en el backend. Como estamos en la versión free de render de la base de datos, nos toca consumir por PC, aquí por la conexión externa de PCQL command. Entonces aquí pues nosotros nos conectamos, instalamos en el local este aplicativo que es muy versátil y podemos ejecutar las consultas del environment de Postgres y podemos pues ir viendo los cambios. Bien, ya vamos a hacer un ejemplo funcional. Aquí tenemos expuestos pues nuestro backend a modo de service y nuestro front a modo de, se me fue el nombre, de static site. Digamos que aquí pues podemos ver las configuraciones generadas en el render, los diferentes despliegues para ambas cosas. Y pues la funcionalidad que nosotros vemos pues que aquí nosotros tenemos nuestro dominio generado en HTTPS tanto para nuestro backend como para pues nuestro front. Listo, entonces iniciamos con la prueba. Entonces, como les había comentado antes, qué pena, lo que vamos a hacer en este momento es eliminar el usuario que nosotros tenemos para poder mostrar todo el proceso de autenticación y generación del hash. Entonces aquí lo que vamos a hacer es eliminar nuestro usuario. Y vamos ok. Listo. Usuarios. Listo. Entonces aquí como vemos, no tenemos ningún ID, ningún username y ningún hash generado. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a correr
Desde el local yo tengo generado un archivo que se llama Python hash, en donde nosotros pues con Python generamos un hash. Listo, nuestro local. Este hash, espérame un segundo, es el que nosotros vamos a utilizar en el insert. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a hacerle un insert a la base de datos. Un segundo. Listo. Directamente a usuarios. Aquí ya lo vamos a ver desde la terminal. Aquí. Entonces aquí tenemos el insert a la base, a la tabla de usuarios, en donde pues le damos el valor a admin del username, que va a ser admin, el hash de autenticación y pues que está activo. Bien. Entonces aquí nos dice que perfecto, que se insertó. Vamos a verificar nuevamente la table. Y pues aquí ya aparece nuestro usuario con nuestro hash. ¿Listo? Bien, perfecto. Ahora, digamos que lo que nosotros vamos a hacer es desde el front. Aquí pues nosotros vemos nuestra consola y demás. Vamos a ver la red. Vamos a suministrar una contraseña que es la incorrecta. Bien. Aquí pues tenemos en nuestro método del post, ay qué pena, la respuesta 401. Y pues la respuesta es que el usuario y la contraseña es inválido. Aquí en la carga útil vemos que nosotros estamos enviando un JSON y que estamos recibiendo un JSON. ¿Listo? Aquí como les decía, nosotros tenemos expuesto de manera intencional los diferentes módulos: clientes, pólizas, siniestros y pagos. Bien, pero si nosotros nos vamos dando cuenta en la parte inferior, pues a nosotros clientes nos arroja inmediatamente un error 401 porque no estamos autenticados. Igual pólizas, igual siniestros, igual pagos. Esto para el sistema de seguridad de JWT. Igual si nosotros fuéramos a crear un cliente, prueba front 1, 2, 3 email arroba email.com 1, 2, 3. Cuando nosotros vamos a consumir el servicio de creación, servicio de post, pues inmediatamente pues él nos recibe la información. Sin embargo, no vamos a generar nada en base de datos. Si nosotros vamos a revisar la base de clientes, pues básicamente este pues es un usuario de prueba que no tiene nada que ver con lo que yo creé, porque aunque tiene el mismo ID cliente, el nombre es diferente, la dirección, el teléfono y demás. Eh, Básicamente ahí pues tenemos la diferencia. Listo, entonces vamos a generar nuestra autenticación ya con el usuario y la contraseña correcta que nosotros mandamos por el hash. Y pues aquí nosotros vemos que clientes nos da un get 200 ok. Clientes, el login, disculpen, aquí el login en nuestro post nos da un 200, la carga usuario contraseña que nosotros enviamos, y la respuesta pues básicamente no nos va a decir si está bien o está mal, sencillamente nos da un token de autenticación. Y pues inmediatamente ya podemos hacer uso de los diferentes módulos, tal cual como lo explicamos ahorita. Entonces vamos a crear un cliente diferente que se va a llamar Andrea Rosas. Vamos a agregarle un email y vamos a agregarle una dirección. Listo. Y vamos a crearlo. ¿Listo? Listo. Entonces aquí nosotros creamos nuestro cliente con el método post, enviamos nuestros datos acorde a nuestro esquema y nuestro CRUD, y la respuesta ha sido que él nos ha creado un ID número 2 porque ya existía un cliente que nosotros podemos ver también aquí.
Básicamente tenemos una funcionalidad también conectada al backend en donde una vez que creamos el cliente, él nos trae los datos de ese cliente, ¿sí? Y si nosotros vamos a mirar nuestra base de datos, pues aquí están nuestros dos usuarios que hemos creado. Bien, listo. Digamos que, como les decía, tenemos una dependencia. Aquí en crear pólizas nos va a pedir nuestro cliente ID. Para ello, pues aquí nuestro cliente ID, por ejemplo, es el 2. Vamos a inventarnos un número de póliza, el tipo que va a ser para una moto, la placa que puede ser cualquiera, desde cuando iniciaría esa póliza y hasta cuando vencería. Bien. El valor. Y vamos a crear nuestra póliza. Aquí pues ya tenemos una póliza para el cliente anterior y pues esta es la nueva póliza creada. ¿Listo? Vamos a verificar directamente nuestra tabla. Esto es pólizas. Pues aquí está nuestra póliza de moto por el valor de 80 millones de pesos. Bien, igual pues con nuestro método get, nosotros una vez que creamos la póliza o el cliente, aquí vemos el método post eh, con nuestros datos y nuestras pólizas del get, pues que él siempre nos va a traer lo que hay en la base de datos. ¿Listo? Solucionando así el problema de verificación de las pólizas. Y de igual manera, solucionando el problema, uno de los objetivos era que había clientes con pólizas fantasmas, es decir, que un cliente podía tener varias pólizas. O que peor aún, un cliente podía tener una póliza existía, pero el cliente nunca hacía parte, ¿sí? Ahora, en siniestros, igual él nos va a pedir el cliente ID, que para este caso es el 2. Estamos haciendo el ejemplo con el cliente Andrea. La Policy ID, ¿qué pena es este? Este lo vamos a ocultar. Que nuestro ID de póliza sería el 2, ¿cierto? Entonces ponemos el lados y pues el día que ocurrió el siniestro, digamos que ocurrió el día de hoy. La descripción pues que fue un choque múltiple. Qué pena. Y pues que está en revisión. Aquí pues nos crea nuestra póliza. De igual manera vamos a ver nuestro post de siniestros, que fue lo que nosotros enviamos. El encabezado pues como nosotros podemos ver, aquí pues está nuestro bidder de autenticación, que sigue siendo el mismo. Y nuestra carga útil y nuestra respuesta. Bien. Podemos ver el get que inmediatamente está los siniestros que hay actualmente y podemos visualizar en nuestra base de datos esto es siniestros. Los siniestros, es que escribí mal, qué pena. Asterisco from siniestros. Select asterisco from siniestros. Vamos a verificar primero. Select asterisco from siniestros. Ahora sí, nos debería traer las tablas de nuestros siniestros. Y por último tenemos nuestro módulo de pagos, en donde al igual que los anteriores módulos, nos va a pedir el ID del cliente, que es el 2, el ID de la póliza, que es el 2, el día que yo voy a generar el pago, que pues va a ser hoy, el valor pagado, que son 80 millones, y si fue pagado o no fue pagado. Para ver esto vamos a ver en la base de datos una T de true y una F de false si no fue pagado. Entonces vamos, en este caso vamos a pagar, vamos a registrar el pago. Aquí queda el pago registrado. De igual manera nosotros vemos aquí nuestro post de pagos, nuestro encabezado,
con nuestro 200 OK, nuestro token, la carga útil que enviamos, la respuesta, ¿cierto? Y pues nuestro get. Listo. En este caso pues vamos a verificar la tabla de pagos. Y pues aquí está nuestra tabla de pagos. Bien. Si nosotros intentamos colocar un cliente que no existe, que en este caso es el 3, la póliza 3, valor pagado, pues básicamente nos va a decir aquí en pagos un error pues 500, no nos va a dejar generar esa carga. ¿Por qué? Porque no está registrado ni el cliente ni la póliza, no existen. Y pues ya por último, aquí pues nosotros al darle al botón salir, ya nosotros finalizaríamos ese hash, y pues cuando volvemos a ingresar, sí o sí debemos volver a autenticarnos, porque pues ya nos va a salir nuestro error de que no estamos autorizados. ¿Listo? Ya para terminar me gustaría explicar un poco más pues el front que tenemos. Como pudimos ver, ya explicamos que hay unos formularios, pero no cómo. Entonces, ¿cómo se genera esa comunicación de autenticación de la lógica que tenemos del backend al front con alguna tecnología que se llama Axios? Axios es una biblioteca que permite generar solicitudes HTTP desde el navegador, y pues lo que nosotros hacemos, ya aquí es el repositorio en front. SRC API Access es básicamente exportar la instancia personalizada de Axios, y pues defino la base URL, que lo que hace es, pues, es comunicarse, y agrego interceptores para enviar el token. Básicamente cojo el token y lo envío como header, y los datos los envío en formato JSON para que el backend también le responda con un JSON. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta lógica. Obviamente pues que en mi site yo también debía haber montado estas variables, se deben configurar sí o sí. Esto fue algo que tampoco mostré. Entonces en el backend tenemos nuestras variables aquí en settings. Aquí están nuestras variables definidas para el tema de Postgres. No las veo. ¿Dónde están? Ah, ok. Sorry, es que es aquí en environment. Listo. Entonces aquí tenemos nuestras variables de environment para lo que es la conexión con es Postgres SQL, para el backend. Y para nuestro front tenemos también acá pues en nuestros environments las variables del byte API base, que es lo que nosotros vemos aquí, para que no digamos que conecte con el backend y no tengamos ningún conflicto con la autenticación. Aquí pues digamos que algo para mencionar en nuestros componentes, que tenemos un carphone, un data table y un navbar que se reutiliza. Entonces digamos que todo lo que son los estilos, la manera de visualización y todo en los formularios se reutiliza para las diferentes pages que se tienen aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos las pages de los módulos, y lo que hacen los componentes es reutilizar esa visualización del UI. Básicamente eso. Cada formulario, pues cada page
contiene un formulario, como lo podemos ver, y pues ese formulario tiene una conexión de POST y GET para cada uno de los métodos que nosotros utilizamos. Como vemos aquí, tenemos una web API POST para pagos, que nos permite pues verificar eso en cada campo de la autenticación y los valores. Eh, Básicamente, esta solución tiene modularidad, como lo podemos ver. Tanto el front y el backend están totalmente desacoplados. Tiene escalabilidad porque puedo agregar nuevas rutas o módulos sin tener que reescribir todo, como lo vemos tanto en el front como en nuestro backend. Tenemos seguridad, una muy buena seguridad, porque el uso de JWT limita que los usuarios no autenticados puedan acceder a rutas y pues la información está muy protegida. Tenemos una reutilización, como le hablaba del Carphone del Data Table, que usa o reutiliza el UI en las diferentes vistas o en las diferentes pages. Ya pues aquí más abajo tenemos nuestro index, tenemos nuestro JSON, esto también es muy importante, ya que aquí pues nosotros tenemos la build, que es pues lo que va a ejecutar nuestras dependencias, ¿cierto? Aquí vemos pues nuestras versiones, esto también utiliza React. Y pues aquí tenemos el tailwind, en donde pues nosotros tenemos ese tailwind, que es lo que nos permite en el index eh, poder visualizar pues nuestros componentes. Bien, listo. Básicamente ese sería mi aplicativo web de la aseguradora. Eh, Agradecimientos especiales al profesor Joaquín, dado que pues ha sido muy asertivo con los métodos de enseñanza, y pues esto me permitió poder generar y organizar de la mejor manera el aplicativo. Eso. Muchísimas gracias.